Bueno, vamos directos al grano. Arrancamos este análisis técnico donde vamos a diseccionar los engranajes legales de la contratación pública. Hoy nos ponemos el traje de consultores expertos, basándonos única y exclusivamente en el texto jurídico para desarmar los procedimientos de adjudicación. ¿Por qué? Seamos sinceros, nuestra misión aquí no es leernos la norma en voz alta, sino entender de verdad cómo cada artículo, cada pequeño requisito y cada excepción encajan en el mundo real. Es un recorrido técnico, sí, pero absolutamente vital si queréis dominar la arquitectura de las licitaciones. Y para no perdernos en este mar legal, vamos a dividir el análisis en 4 bloques muy claros. Empezaremos con un resumen ejecutivo, pasaremos a un glosario conceptual, luego entraremos en la cronología y plazos críticos, que ya os adelanto son el plato fuerte, y cerraremos con las referencias externas clave. Vamos a por el bloque 1, el resumen ejecutivo y las vías de adjudicación. A ver, la ley no nos ofrece un camino único, para nada. Es más bien un abanico de rutas procesales. De hecho, el texto contempla hasta 7 procedimientos distintos. Tenemos, por supuesto, el abierto y su variante más ágil, el simplificado. Luego está el restringido, que mete ahí un filtro previo de solvencia, y a partir de ahí entramos en terrenos un poco más complejos, como los procedimientos con negociación, el famosísimo y excepcional negociado sin publicidad, el diálogo competitivo para cuando buscamos soluciones muy a medida, y la asociación para la innovación. Y ojo, porque el punto clave aquí es que elegir uno u otro no es un mero trámite. Altera radicalmente la carga administrativa y las reglas del juego, tanto para la administración como para los licitadores. Y esto nos lleva a un contraste filosófico brutal dentro de la propia ley. Fijaos, en el procedimiento abierto, el artículo 156 es tajante. Cualquier empresario puede presentarse, pero, y esto es importantísimo, queda excluida toda negociación de los términos. Es un entorno súper rígido y transparente. En el otro extremo tenemos los procedimientos con negociación. Aquí la entrada está muy restringida a quienes elija el órgano, y el núcleo de todo el proceso es literalmente sentarse a negociar las condiciones para mejorarlas. Claro, esto se reserva para escenarios muy concretos, prestaciones complejas o soluciones tan innovadoras que simplemente no las encuentras en el mercado de forma estándar. Pasamos ya al segundo bloque, el glosario conceptual y cómo se relacionan todas estas piezas mecánicamente. Antes de pelearnos con las fechas y los plazos, hay que dominar un par de conceptos que actúan como un resorte legal. Tomemos la regulación armonizada. A ver, esto no es solo una etiqueta bonita que le ponemos al contrato. Es una condición técnica que salta en el momento en el que el valor estimado supera ciertos umbrales marcados por Europa. ¿Y qué pasa cuando salta? Pues que desencadena automáticamente 2 obligaciones ineludibles. Por un lado, unos plazos de presentación de ofertas muchísimo más largos para garantizar que haya competencia a nivel internacional, y por otro la obligación de publicar el anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea. Todo está conectado. Otro concepto que os va a sonar seguro es el juicio de valor. Hablamos de esos criterios de evaluación que, no puedes calcular simplemente metiendo números en una fórmula de Excel. Requieren que un técnico haga una apreciación subjetiva. Y lo interesante es cómo esto impacta en la realidad física de la licitación. Si tienes criterios sujetos a juicio de valor, la ley te obliga a separar la proposición en sobres o archivos electrónicos totalmente distintos. El sobre con la parte subjetiva se tiene que abrir y valorar con un rigor absoluto antes de que nadie sepa siquiera cuál es la oferta económica. Así es como blindan la imparcialidad del proceso. Y mirad cómo encajan estas piezas en el codiciado procedimiento abierto simplificado, que es básicamente el carril de alta ocupación de la contratación. Para meterte por esta vía rápida hay requisitos estrictos. Si es de obras, el valor tiene que ser inferior a 2 millones de euros y los criterios de juicio de valor no pueden pasar del 25% del total. Si cumples esto, ¡boom! La consecuencia es una reducción burocrática tremenda. Presentas la oferta en un único sobre electrónico y te olvidas totalmente de la garantía provisional. Causa y efecto en estado puro. Entramos en el tercer bloque, el corazón de este análisis, la cronología y los plazos críticos. En este mundo, un solo día hábil de diferencia es la línea que separa la admisión de la exclusión definitiva. Esta matriz que vemos es vuestro mapa de supervivencia. Como os decía antes, la regulación armonizada es la que marca el ritmo. Para contratos armonizados de obras, suministros o servicios, te vas a un plazo mínimo de 35 días para presentar ofertas. Si hablamos de concesiones, baja a 30. En cambio, si el contrato no es armonizado, el plazo general cae en picado a un mínimo de 15 días, saltando a 26 si es un contrato de obras. Planificar sin conocer esta matriz es ir a ciegas, literalmente. Pero ojo al ritmo frenético del procedimiento abierto simplificado. El artículo 159 marca un cronograma que va a la velocidad de la luz en cuanto se abren las plicas. Fase 1. Si hay juicios de valor, los técnicos tienen un máximo de 7 días para evaluarlos. Fase 2. Una vez que tienes la mejor oferta clasificada, le das al licitador solo 7 días hábiles para constituir la garantía definitiva. Y fase 3. En cuanto te presentan esa garantía, tienes un máximo de 5 días para adjudicar el contrato. Es una maquinaria diseñada para no frenar en ningún momento. Ahora bien,
¿Qué pasa si es la administración la que pierde de vista el reloj? Pues que la ley es clarísima. El artículo 158 dice textualmente que si no se produce la adjudicación en los plazos máximos legales, que suelen ser los 2 meses generales cuando hay varios criterios, la tortilla da la vuelta. El licitador que presentó la oferta gana el derecho automático de retirar su proposición sin ningún tipo de penalización y a recuperar su garantía provisional. Vamos, que el rigor de los plazos es bidireccional. Y llegamos ya al último bloque, referencias externas, esa normativa invisible pero vinculante. Hasta este punto hemos desgranado lo que está escrito explícitamente en el texto. Pero ojo, porque esta ley no vive aislada. Es un ecosistema conectado a otras normativas. Y hay 3 artículos externos que funcionan como verdaderos interruptores procedimentales. Tenemos el artículo 119, que habla de la urgencia, el artículo 149 para las ofertas presuntamente temerarias, y una referencia externa de peso pesado, la Ley General Presupuestaria, la 47/2003. Si no entendemos cómo operan estos 3 elementos, nos vamos a perder en el momento en que el procedimiento estándar se salga 1 milímetro del guión. Fijaos en este detalle, los artículos 119 y 149 tienen un efecto en el reloj completamente opuesto. Por un lado, si se declara la urgencia usando el artículo 119, el tiempo se comprime a lo bestia. Los plazos generales en procedimientos abiertos pueden bajar hasta un mínimo de 15 días. Por otro lado, si salta la alarma del artículo 149 porque una oferta es anormalmente baja, el tiempo se expande. La ley te obliga a echar el freno de mano, paralizar la adjudicación y dar una ampliación de 15 días hábiles extra para que el licitador pueda justificar su oferta. La urgencia acelera, la anomalía frena en seco. Y la última pieza de este ecosistema externo es esa mención a la Ley General Presupuestaria, la Ley 47/2003, y aparece de forma crítica justo en el procedimiento simplificado. ¿Recordáis esa adjudicación súper rápida de 5 días de la que hablamos, verdad? Pues antes de firmar nada, la norma externa exige la fiscalización del compromiso de gasto por la intervención. Es decir, por mucha presa que tengamos a nivel procedimental, esta ley nos impone un control financiero que es totalmente ineludible. Hay que garantizar que los fondos públicos están ahí antes de comprometerse. Bueno, pues con esto cerramos el análisis de hoy. Hemos deconstruido las vías, hemos visto los conceptos, los plazos y hasta los gatillos externos de este complejo entramado legal. Llegados a este punto y conociendo este marco normativo tan estricto, la gran pregunta que debéis haceros al preparar vuestros expedientes es: ¿están vuestros procesos internos realmente optimizados para soportar la presión de estos plazos críticos sin cometer un error fatal? Es una reflexión absolutamente clave si queréis moveros con seguridad en este nivel. Ha sido un placer acompañaros en esta inmersión. Hasta la próxima.